les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio, su espacio, a Cristianismo Profundo, donde cada semana tenemos la bendición, la oportunidad de aprender juntos y estudiar juntos la palabra de Dios. Tenemos ya varias semanas estudiando la lección del pecado al servicio y a la vida eterna. Perdón, este es el nombre del estudio. En general. Y estamos en esta semana viendo la segunda parte del señorío y las relaciones. La semana pasada vimos 4 preguntas y hoy vamos a continuar con las siguientes. Y antes de comenzar, les hacemos una vez más, les recordamos, si usted gusta prepararse con su cuaderno, con lo que necesite para escribir, hacer apuntes. Si tiene alguna pregunta también, anotar las preguntas y hacérnosla llegar, pues es de gran ayuda. Y vamos a pedirle al Pastor Moy para que nos ayude con la oración para comenzar, y también pedirle si puede incluir en la oración. Sabemos que Chloe, la hija de Dani Briz, está malita. Todavía sí. Sigue malita y pues queremos orar por ella. Y cuando oren, hermanos, se incluyan estas peticiones también, apóyennos en sus oraciones. Por favor. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar, este espacio que hemos podido formalizar, Señor, y aplicarlo, Señor, para enseñar, aprender, Señor, de tu palabra, estas lecciones, Señor, que sobre todo, Señor, tocan el tema de un verdadero cristianismo, Señor, de madurar como cristianos, Padre. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando nuestras vidas, Señor, en esta tarde, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video, Señor, que puedan, Señor, poner sus 5 sentidos, Señor, en este tiempo, Señor, que es precisamente, Señor, para meditar en tu palabra, Señor, y ver estas preguntas, Señor, estas respuestas basadas en tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que el enemigo no robe, Señor, la atención de nuestros hermanos que están viendo este video, Señor. No permitas que haya distracciones, Señor, sino permítanos enfocarnos, Señor, en esta lección, Señor. Y de manera especial, Señor, ponemos en tus manos la vida de Chloe, la hija de nuestro hermano Daniel y Priscila, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando en su cuerpo. Tú sabes, Señor, la razón, Señor, tú sabes qué es lo que está pasando en su cuerpo. Te rogamos por una sanidad completa, Señor, y que podamos escuchar, Señor, el milagro que tú has hecho en su vida, Señor, y para darte todo, sobre todo a ti, toda la gloria y la honra, Señor. Te pedimos que nos guíes en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Señorío y relaciones, hermanos. Estamos hablando de cómo y con quién nos relacionamos como cristianos, como hijos de Dios. Para recordar, hermanos, nada más entendamos que la Biblia nos habla mucho del compañerismo. Y compañerismo es mucho más que simplemente pasar un buen rato con alguien. Compañerismo es compartir la vida. Por esa razón, la semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos algunos pasajes y decíamos, y nosotros reconocemos que son difíciles de entender, pero sobre todo de practicar, ya que nos habla de una actitud que debemos tomar si es que realmente somos fieles al Señor, una actitud que debemos tomar hacia personas que con sus hechos niegan la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y estuvimos hablando de eso, siguiendo los consejos del apóstol Pablo. Y vamos a continuar en esa línea, pero ahora en esta ocasión vamos a hablar más de nuestra relación, cómo dar nuestra vida entre nosotros mismos como hermanos en Cristo. Entonces, tenemos el consejo de la palabra de separarnos de las relaciones que no nos convienen, pero hablábamos claramente que no podemos separarnos de la gente, puesto que estamos puestos aquí para hacer luz y sal, según el mandamiento del Señor. Pero sí debemos de separarnos de aquellas relaciones que no nos convienen, porque pues invertimos nuestra vida en algo que no nos conviene, ¿verdad? Y entonces separarnos de eso y estar más con nuestros hermanos, entendiendo, amados hermanos, que estar separados no significa que nos aislemos del resto del mundo, porque pues eso es lo que mencionaba, ¿no? El Señor nos ha puesto para ser sal de la tierra y la luz del mundo, y no podemos serlo a distancia.
Y también aprendemos en la palabra que nuestro mismo Señor, nuestro mismo Maestro, fue atacado por sus detractores por ser amigo de pecadores, como nos enseña el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Entonces, por esa razón, también el Señor nos exhorta a que tengamos una vida de influencia transformadora al mundo que nos rodea, pero con la debida precaución, hermanos, de no dejarnos influenciar por situaciones negativas. Hermano, el pastor Yoba decía la semana pasada que todos de alguna manera somos influencia para otras personas, pero que siempre la influencia que damos o la influencia que recibimos sea una influencia positiva. Así es, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, hermanos, entonces con nuestro estudio. Le quitamos la pausa que pusimos la semana pasada y entonces continuamos. Bueno, la siguiente pregunta, siguiendo en este mismo tema de Nuestras relaciones, señorío y relaciones, dice, según el apóstol Juan, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Y la respuesta la podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y me gustaría hacer el comentario de que alguien podría alegar, alguien podría decir dentro de la congregación: pues a mí nadie me cae mal de entre los hermanos, ¿no? Yo me la llevo bien, me la llevo tranquilo con los hermanos, no tengo problemas con nadie, pero su relación con sus hermanos en Cristo es una relación muy distante, muy fría, muy lejos de lo que realmente Dios nos manda en su palabra. Dios nos manda amarnos entre hermanos, y recuerden que la mayor manifestación del amor es dar. ¿Cómo podemos demostrar amor a nuestros hermanos? Pues dando abrazos, dando tiempo, dando consejos, dando perdón, dando económicamente, tal vez, ¿por qué no? Dando. Es una manera de demostrar amor hacia los hermanos. Se me hace una manera fuerte de expresarlo, como lo expresa la traducción al lenguaje actual. Dice: el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. La Biblia de Dios habla hoy, dice: nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. ¿Okay? Ahorita vamos a ver varios pasajes al respecto, hermanos, pero recomendamos a los hermanos de la iglesia Tecate. Sabemos que estamos participando en un reto de lectura bíblica, gloria al Señor. Ahí la llevamos ya avanzadito en la lectura todos juntos en un año. Pero recomiendo, hermanos, leer las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y se va a empapar de este tema en estas tres cartas. Entonces, pónganle atención a esa lectura, de corridito. Vale la pena. Vale la pena. Y es increíble, hermanos, este asunto del amor, de la relación que estamos mencionando ahorita, es práctico. Es práctico. No es simplemente decir: yo amo a los hermanos, me caen gordos, pero yo los amo. No quiero hablarles, no quiero estar con ellos, no tengo tiempo para estar con ellos, pero Dios sabe que yo los amo. Pues, hermanos, la escritura no miente, y podemos leer varias traducciones. Leía Palabra de Dios para Todos, muy directo. La Biblia de Dios habla hoy también. Sabemos que hemos pasado de muerte a la vida. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Sí. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida y que amamos a los hermanos. Es un hecho destacable que cuando una persona es salva o es salvada, adopta una actitud totalmente diferente para con los cristianos. Esta es una de las maneras en que recibe la certidumbre de la salvación. Alguien que no ame a un verdadero hijo de Dios puede perder
no puede pretender ser cristiano, porque la Escritura dice que permanece en muerte. Sí. Es una situación muy seria, yo esto. Sí, puede ser incluso, pastor, un problema de carácter. Tal vez algún hermano que sí haya nacido de nuevo, que sí ame a los hermanos, pero su carácter, pues, tal vez ya tiene un hábito o su carácter es muy introvertido. Pero vale la pena el esforzarse, vale la pena el luchar por tener una relación con los hermanos en Cristo, porque creo que se está perdiendo de muchas bendiciones de Dios. Y eso que mencionas tú, Yoba, se puede aplicar en muchas áreas de la vida, no nada más en esta de las relaciones con los hermanos. Y podemos aludir a que así fuimos formados. Hay personas que no les gusta tener, expresar, no les gusta expresar emociones. Y dicen, pues es que así soy, así fui formado, no lo puedo evitar. Pero, hermanos, tenemos comprobado que cuando Cristo llega a la vida de una persona, llega con vida y esa vida es transformada. Entonces, cierto es que sí trabajamos, pero con el paso del tiempo luego nos damos cuenta cómo he superado yo ciertas áreas de mi vida en las que yo no era así y ahora, gracias a Dios, puedo ser así. Y eso incluye muchísimas áreas de la vida, incluyendo hábitos del pasado. Así es. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, pero la pregunta que tenemos aquí es: ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que estamos en salvación y no todavía estamos en muerte? Simplemente en que amamos a los hermanos. Y recuerda, hermanos, que este amor no es nada más decir, pues Dios sabe que yo lo amo y punto. No, esto se expresa, se manifiesta y se da a conocer. Así es. Y les paso otras 4 referencias, si gusta apuntarlas. Anotarlas, sí. Primera de Juan, todas están en la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tremendo ese pasaje. Obviamente, primera de Juan 3:14, que es el que estamos leyendo ahorita en esta respuesta. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y por último, primera de Juan 4:21, ahí seguido el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso recomendamos, hermanos, en una chacita que tenga, dice una sentadita y agarre primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y verá qué rico se nutre uno. Sí. En muchos temas, pero especialmente del que estamos dialogando esta tarde. Correcto. Muy bien, continuamos. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuántas veces dijo Jesús que debemos perdonar a nuestros hermanos? Haga matemáticas, porque esta respuesta lleva matemáticas. La referencia la tenemos en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces saque su calculadora y haga la multiplicación. ¿Cuánto es? 70 veces 7. Bueno, creo que esto no es un asunto de matemáticas, aunque si hiciéramos matemáticas, como quiera nos da una cifra muy grande. ¿Qué son? ¿Qué serían? 70 veces 7. 490 veces. Al día. Al día. Al día. Al día. Y casualmente, hermanos, platicábamos de este versículo el domingo pasado en la iglesia. Y continuamos, estoy hablando de la iglesia local. Que desgraciadamente, hermanos, no pudimos subir el video del culto del domingo porque tuvimos unas fallas técnicas, ¿verdad? Por eso me refiero a los que estuvieron presentes en la iglesia el domingo y dialogamos de este pasaje. Y entendemos, hermanos, que la respuesta de Jesús tomó a Pedro y a todos los que estaban ahí, les tomó de sorpresa. Porque aprendemos de parte del Señor, hermanos, que el perdón de Dios
no conoce límites para con el hombre arrepentido. Y nuestro perdón hacia los demás debe ser sin límite. Esta es la explicación. 70 veces 7 del versículo 22 es otra manera de decir sin límite. No sé griego, pero tengo notas aquí, hermanos. Soy inteligente. El griego admite dos posibles traducciones: 70 veces 7 o 77 veces. Debemos recordar que el número 7 es simbólico y simboliza habla de la perfección. Entonces, el creyente debe tener siempre un espíritu perdonador hacia los que le ofenden, aún antes que se pida perdón, aún cuando falte sinceridad de la otra persona. Algunos opinan que no hay obligación de perdonar a otros si no hay evidencia de sinceridad. Bueno, tal disposición requiere un juicio de nuestra parte sobre la sinceridad, ¿o no? Del que pide perdón. Dios sí sabe quién es sincero y quién no, pero no compete al hombre juzgar la sinceridad de otro como condición para otorgar el perdón. Definitivamente. Así es. Se me viene a la mente la frase de, pues yo lo perdono, allá en su conciencia si lo hizo genuinamente, ¿no? Y yo creo que a eso se refiere este párrafo, ¿no? Perdonar sin importar si la persona lo está haciendo genuinamente o no, ¿no? Y por otro lado, el perdonar no conlleva la obligación de restaurar inmediatamente a un hermano a una posición de liderazgo. Por ejemplo, si un tesorero sustrae fondos de la iglesia y pide perdón, la iglesia debe perdonarlo, pero no sería aconsejable que siga en el cargo sin un tiempo de prueba. Si un maestro de la escuela dominical cae en una inmoralidad sexual y sinceramente pide perdón, la iglesia debe perdonarle, pero no sería aconsejable que siga como maestro hasta no demostrar estabilidad emocional y espiritual. Este ya es otro nivel, ¿verdad? Pero la obligación que sí tenemos como individuos y como iglesia definitivamente es otorgar el perdón. Sí. Y obviamente no es sabio restaurar a una persona a una posición de liderazgo si éste la ha defraudado. Tendríamos que esperar un proceso de restauración y de testimonio sobre todo. Pero antes que eso está el perdón, tanto individual como colectivo. Así es. Y nuestro Señor Jesús, como bien lo explicó el domingo el pastor en la predicación, que lamentablemente no se pudo subir, usó en el pasaje un recurso literario que se llama hipérbole, que no es otra cosa más que aumentar excesivamente de lo que se está hablando para enfatizar la idea de que perdonar a los demás no tiene límite. Y también Jesús ilustra en una parábola la necesidad de tener siempre un espíritu perdonador hacia otros, sabiendo que nosotros hemos sido perdonados de deudas mayores. Se puede expresar la verdad central de la parábola en estos términos: el hecho de recibir el perdón de Dios por nuestras ofensas a Él nos compromete a perdonar a todos los hombres sus ofensas hacia nosotros. Dicho en otra manera, perdonar a todos los hombres sus ofensas es una condición para recibir el perdón de Dios. Sí. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de perdón aquí, hermanos? Porque estamos hablando del tema relaciones. Jesús es nuestro Señor, pero debemos tener cuidado con nuestras relaciones. La semana pasada hablábamos de tener mucho cuidado con las relaciones que pueden ser una influencia negativa y tener cuidado con las personas que, diciéndose hermanos, siguen defraudando a la fe. Ahora estamos hablando de relaciones entre hermanos. Pero ¿por qué muchas veces, hermanos, no nos relacionamos aún en el mismo grupo donde nos reunimos cotidianamente? No hay la relación así de confianza. Hay personas que se sienten apartadas, que se sienten relegadas, que no tienen la confianza de estar en el núcleo de cualquier forma. Y simple y sencillamente, hermanos, son situaciones que cuando
nos damos cuenta de la realidad de las cosas es porque hay ahí cierto resentimiento de uno hacia otro. Y eso, hermanos, estorba enormemente a nuestro crecimiento, como decíamos ya hace rato. Estamos estudiando, estamos dialogando estos temas tan importantes con el afán de que crezcamos en nuestra fe, en nuestras relaciones. Pero cuando no damos los pasos que tenemos que dar, definitivamente, amados hermanos, son un estorbo para nuestro crecimiento. Y el perdón, hermanos, es vital para poder tener una buena relación con nuestros hermanos en Cristo y también con la gente de nuestra comunidad, para poder ser influencia con el mensaje que nosotros tenemos y hemos experimentado en nuestras vidas. Creo que nos ayuda mucho para tener una actitud de perdonar a los demás. Nos ayuda mucho, obviamente, lo que acabamos de decir, tener presente siempre que Dios está dispuesto siempre a perdonarnos. Todos los días, de alguna manera, creo, es muy posible que hayamos hecho, dicho, pensado algo desagradable delante de los ojos de Dios. Mas, sin embargo, en su palabra aprendemos que si venimos delante de Él, confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Tener eso presente, hermanos, nos ayuda a tener una actitud perdonadora, ¿se podría decir? Sí. Hacia nuestros hermanos que pues están con nosotros a nuestro alrededor en la iglesia, ¿no? Tener eso presente, hermanos, como dice Jehová, nos ayuda a tener una actitud de arrepentimiento, como dice Jehová. Sin duda alguna, nuestra naturaleza carnal y nuestra carne es uno de nuestros enemigos poderosos por los cuales estamos luchando todos los días. Y a veces hacemos, pensamos o decimos cosas que en algún momento desagradan a Dios. Entonces, tener esto presente nos ayuda en primer lugar a arrepentirnos. Venir delante de Dios en el momento y expresar una palabra de arrepentimiento y de la misericordia de Dios hacia nosotros. Pero al mismo tiempo, cuando recibimos esa misericordia, otorgar esa misericordia. Por ejemplo, pastor, se da el caso, porque he escuchado el caso de alguien que dice, bueno, pero ¿cómo lo voy a perdonar si ni siquiera ha venido a pedirme perdón? Ajá. ¿Quién tendría que dar el primer paso, supuestamente? La persona que ha crecido. Exacto. La persona que da evidencia de madurez, que es lo que la Biblia exige y llama como perfección. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y siempre cuando leemos perfección pensamos en la perfección en nuestra manera de pensar. Oh, ¿quién puede ser perfecto si solamente uno? Dios. Nadie más puede llegar a ser perfecto. Pero cuando el Señor nos habla de esa perfección, está hablando de madurez, de crecimiento. Entonces, sí, a la persona que ha experimentado eso, no le va a costar trabajo dar el primer paso para acercarse a la persona que incluso le ofendió. No la ofendió, sino esa persona le ofendió, se va a acercar, porque es una muestra de cristianismo, una muestra del amor de Dios, una muestra de crecimiento. Incluso podemos ver en la palabra de Dios, pastor, a Jesucristo intercediendo y perdonando a sus verdugos, Sí. sin que estos le hubieran pedido perdón incluso. Y uno de sus discípulos, que conocemos ya en un estudio de la palabra, como el primer mártir por causa del Evangelio de Cristo, a Esteban, imitando a su maestro, claro, y también intercediendo por aquellos que le maltrataban. Sí. Definitivamente. Hay ejemplos en la Biblia. Lo que tenemos que hacer es nosotros madurar y crecer. Pero el Señor tiene más todavía al respecto. Bueno, la siguiente pregunta que surge aquí es, al vivir en unidad y amor unos con otros, que así debería ser, Aleluya. ¿cuál dijo Jesús que sería la respuesta del mundo? Y en Juan, capítulo 17, versículo 23, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Aquí me sale un comentario que nosotros que estamos aquí en Baja California podemos verlo y decimos, pues qué padre
qué bonito fruto, qué rico lo que sale de la vid, hablando de la vid, pero no había visto no lo había imaginado así, ¿no? Como dice aquí este comentario, dice, bueno, desde arriba dice, Jesús oró pidiendo unidad entre los creyentes basándose en la unidad de los creyentes en Él y el Padre. Los cristianos pueden conocer la unidad entre ellos si viven unidos a Dios. Por ejemplo, cada pámpano que vive unido a la vid lo está también con todos los otros pámpanos que hacen lo mismo. O sea, este pámpano que está aquí no está desconectado del que está acá, o sea, está conectado en la misma vid y están conectados en la misma rama. Y lo que trata de decir es, como cristianos debemos de estar conectados a Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios, y así vivir en unidad, que es lo que Jesús pretende que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo o la obligación de cada uno de nosotros? Esforzarnos por vivir en unidad con los demás. Es decir, tanto como decía el pastor, ¿no? En la manera de pensar, en la manera de actuar. No me saludas, pues yo voy y te saludo. ¿Qué tiene? Yo no tengo nada contra ti, ¿no? A lo mejor esa persona viene de malas y a lo mejor no quiere saludar a nadie y uno malinterpreta siempre, no, a lo mejor está enojado conmigo, no, voy, me acerco y lo saludo y a lo mejor se presta para decir, oye, ¿qué? ¿Te pasa algo? ¿Puedo orar por ti? Y a lo mejor la persona se expresa, ¿no? Y se retroalimenta uno y se cumple lo que tratamos de decir en esta lección, de tener compañerismo con los hermanos, ¿no? Y creo que esto aplica, hermanos, más allá del núcleo que nos juntamos en nuestras cuatro paredes. Ahí debería de empezar, ¿no? Ahí empieza, exactamente. Pero también reconocemos que la iglesia está formada por todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo en todo el globo terráqueo. Y no porque la persona tenga el nombre religioso diferente al nuestro, no es nuestro hermano en Cristo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque sí se da el celo denominacional. Y si tú no te llamas como yo, tú no te congregas en uno de nuestros templos, dudo de tu salvación. Y eso hace poner barreras, hermanos, y nos hace meternos a nosotros dentro de una burbuja que a veces actuamos hasta ridículamente pensando en que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Sí. Entonces, hermanos, las personas redimidas por la sangre de Jesucristo es la iglesia del Señor. Llámese su iglesia como se llame. Lo único que nosotros debemos tener cuidado es que tenga una doctrina bíblica y cristocéntrica, que se reúne en el templo de la esquina, o en el templo allá en el centro, o en el templo allá pegado a la frontera, o en el templo allá en el cerro, pero es una iglesia de personas redimidas por la sangre de Cristo, son nuestros hermanos, y debemos estar contentos porque el evangelio de Jesucristo, la familia de Dios, se está extendiendo en todas partes, y es nuestra responsabilidad, como dice Moy, empezar en el núcleo que está dentro de nuestras cuatro paredes, pero se extiende a todos aquellos que damos el testimonio de ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Así es. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la clave para tener esta clase de unidad? Bueno, encontramos esta clave en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Lo tengo en la Reina Valera, pero lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Creo que en ese aspecto, en mi vida personal, creo que en alguna lección lo mencioné, siempre aprendimos, siempre desde chiquitos nos enseñaron que cuando alguien se nos acercaba y nos decía, ay, qué bien tocas, siempre nos enseñaron a decir, gloria a Dios, gracias a Dios. Entonces, en ningún momento, por ejemplo, en ningún momento vi a mi hermano mayor decir, ay, sí, soy la última, como decía el pastor, la última Coca-Cola del desierto. Siempre lo vi, lo noté humilde cuando alguien se le acercaba y, oye, qué bien tocas, pues gracias a Dios por los talentos que nos dio, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que este versículo habla muy claro, ¿no? Vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Y esa es parte de la clave para tener esa clase de unidad. Oye, no, pues no es creído, este pastor no es creído, no es como los otros que se creen, ¿no? Entonces,
el no creernos mayor que los demás hace que no tengamos unidad entre nosotros, ¿no? Entonces, Porque está hablando de una actitud de humildad. de nada hacerlo por vanagloria. Antes, bien, con humildad. Y es una característica que definitivamente, hermanos, aprendemos del Señor Jesús. Y Filipenses está lleno de este tema. El apóstol Pablo dando testimonio de la humildad de nuestro Maestro, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y en su calidad de hombre llegar hasta la muerte por la redención de nuestros pecados. La calidad, hermanos, entonces, de nuestras relaciones con otros creyentes es un testimonio crucial al mundo incrédulo. Aleluya. Debemos ser capaces, hermanos, por Dios en nosotros, debemos ser capaces de amar y perdonar. No solamente a nuestros enemigos, a nuestros amigos, sino mucho más a quienes consideramos malamente nuestros enemigos. Tenemos que darnos cuenta que estamos en una batalla espiritual y tenemos que estar entrenados. Tenemos que estar entrenados y determinados a no dejar que la amargura y la falta de perdón nos estén empujando a vivir en una vida de tinieblas, y como explica el apóstol Juan en la primera carta que leímos, en una situación de muerte espiritual por negarnos a relacionarnos con otras personas. El Señor, hermanos, tenga misericordia de nosotros y nos dé sabiduría para relacionarnos con las personas correctas, y discernimiento para entender, hermanos, cuando una persona pretende ser una influencia negativa en nuestra vida, y alejarnos de esas personas, entendiendo que necesitamos la sabiduría de Dios, porque alejarnos no quiere decir que abandonemos a las personas del mundo, porque acuérdense que tenemos un mensaje que dar a cada uno de ellos. Dios nos ayude, hermanos. ¿Algo más, Giovanni? Pues nada más decirles, hermanos, que todo conlleva un trabajo. Sea intencional, esfuércese, luche por tener una relación con sus hermanos en Cristo. Por experiencia personal les puedo decir que por bastantes años, bastante tiempo, me perdí de esa bendición por mi carácter, pero gracias a Dios, ahora que Dios ha cambiado esa área en mi vida, he podido disfrutar del amor de Dios y de las bendiciones en esa área. ¿Algo más, bueno? No. La pregunta, hermanos, ¿qué cree usted que significa estar en el mundo, pero no ser del mundo? San Juan capítulo 17, versículo 15 al 18, Jehová, ¿qué dice? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice 19:20. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, estar en el mundo, hermanos, no significa ser del mundo, pero sí, hermanos, ser conscientes que tenemos una palabra, un mensaje que debe ser de influencia para las personas que están en el mundo. Y siempre me ha encantado, hermanos, este versículo 20, San Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Tenemos un mensaje y una bendición. Pero, ¿qué cree, hermano? ¿Qué cree? Que la próxima semana vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora con una confrontación un poco más directa, con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, te agradecemos en el nombre de Jesucristo
la bendición de estar frente a esta cámara y este micrófono para dialogar de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra tan clara y tan perfecta. Reconocemos nuestra debilidad y nuestras limitaciones tanto en nuestra mente como en el tiempo que nos rodea. Pero apelamos, Señor, a la guía y dirección de tu Espíritu Santo, a la atención de nuestros hermanos y a tu mover, para que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Te agradecemos tanto, Señor, que nos permita reflexionar en estos temas y nos des la sabiduría que necesitamos para invertir nuestra vida de la manera sabia con las personas que nos relacionamos. Y si entre esas personas hay alguien que no conoce de Cristo, poder ser influencia para esas personas con el mensaje maravilloso, transformador de Jesucristo, el Salvador del mundo. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Padre, y te damos a ti toda la gloria y la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga. Quitaste toda mi